Hola, ¿cómo le va? En este caso vamos a resolver este ejercicio ayudándonos principalmente de funciones de texto. Vamos a utilizar otras funciones, pero que no las voy a explicar en esta ocasión porque ya les he explicado en otros videos. Bueno, ¿qué tenemos acá? Sale entonces un listado de libros. Cada libro tiene un código de barra. Acá está el nombre del libro. Y a partir de este código de barras vamos a sacar el país de origen, la clasificación, el autor, bueno, el precio no, hasta ahí nomás. País de origen, clasificación y autor. Comenzamos entonces con país de origen. Ah, pero antes, mire, acá dice transformar las listas en tablas y realizar el control de errores. Vamos a, claro, porque todo esto es simplemente una lista de libros que llega hasta aquí, ¿no es cierto? Bueno, vamos a transformar esta lista en una tabla porque trabajar en tabla es mucho más cómodo. Cuando creamos una función, se copia hacia abajo, no tenemos que andar arrastrándola y bueno, otros muchos beneficios. Entonces nos paramos en cualquier lugar de esta lista y nos vamos acá donde dice dar formato como tabla, elegimos el color que más nos guste e inmediatamente se selecciona una zona. Pero acá me ha seleccionado esta parte y esta parte no corresponde a la tabla. La tabla comienza desde aquí, desde código barras, libro, todo esto hacia abajo. Esta parte no corresponde. Lo ha hecho seguramente porque ha detectado todo esto y seguidamente también ha detectado esta parte. Le voy a insertar acá, vamos a hacer así. Le voy a insertar así. Bueno, ahí está. Cosa de separar este contenido de esto para que me detecte solamente esta parte como tabla y no tener que yo seleccionar todo. Por la otra opción era hacer clic acá y hacer clic al final y seleccionar yo todo a mano y configurarlo como tabla. En lugar, para no tener que hacer eso, le hago acá un espacio para que esta parte no la detecte. Entonces, de nuevo, vamos a hacer hago clic, dar formato como tabla y ahora sí. Y ahora sí, esta parte no la detectó porque acá le dejé un espacio. Entonces me detectó toda esta parte así, de aquí, y me llegó seguramente hasta el final. Entonces me pregunta si la región es esta, le digo que sí. La tabla tiene encabezado sí, porque el encabezado son los títulos de las columnas, así que le doy a aceptar. Y ya se creó la tabla. Inmediatamente que se crea, me voy a esta parte y le pongo un nombre, porque me la crea con el nombre de tabla uno, tabla 2, etcétera, etcétera. Pero siempre conviene ponerle un nombre personalizado. Le vamos a poner, epa, que apriete cualquier cosa. Vamos a poner lista de libros, por ejemplo. Puedo poner mayúsculas, minúsculas, como yo quiera. Lista de libros, enter. Ahí está. Entonces ahora esto es una tabla que se llama lista de libros. Cuando yo le inserto las tablas, entonces se agregan estos controladores que me permiten hacer filtros, etcétera, etcétera. Bien, entonces, bueno, ya transformé esto en tabla. Vamos al primer caso. País de origen. Dice, depende del primer carácter del código. Vamos acá, agrandando un poquito. Y esta columna lo vamos a achicar, aunque no nos entren los nombres. Ah, perfecto. Bueno, está bien, no chico. Y esto seguramente tiene espacios en blanco por acá. Bien, entonces, el primer carácter. País de origen dice, depende del primer carácter del código. Entonces, lo paro acá, en este caso, el primer carácter es la Q, en este caso es D, D, N, I. Bien, ¿y qué tiene que ver esto? Primer carácter del código de una lista que se encuentra por acá. Acá está. Primer carácter del código. Entonces, todos los códigos que empiezan con A pertenecen a Argentina, que empiezan con B, Brasil, y así sucesivamente. Bueno, esto que está acá también es una lista y lo vamos a transformar en tabla. Porque tiene, la verdad, una gran ventaja trabajar en tabla cuando utilizamos funciones como el buscar B,
donde yo tengo que seleccionar rangos, en lugar de hablar de rangos, menciono una tabla que es mucho más práctico de trabajar. Entonces a esto lo vamos a transformar en una tabla. Es más, no lo vamos a hacer sin tabla primero, para ver cuál es el problema de trabajar sin tabla y el beneficio de trabajar con tabla. Bien, lo primero que tienen que hacer entonces es extraer el primer dígito de este código barra y lo hacemos con la función izquierda. Ponemos izquierda de esto, paréntesis, enter. Y ahí ya tengo el primer carácter. Perfecto. Ahora, ¿qué hago con esta Q? Con esta Q debería venir hasta acá, buscar la Q que me diga Qatar. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Les voy a decir, buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? El primer carácter, en este caso la punto y coma. Matriz de búsqueda, o sea, ¿a dónde voy a buscar ese primer carácter? Lo voy a buscar acá. Y selecciono todo hasta acá. Punto y coma. ¿En qué columna de esta matriz está el valor que quiero mostrar? ¿En la columna 1 o columna 2? En la columna 2. Punto y coma, falso. ¿Por qué falso? Porque, bueno, en este caso no es lista ordenada, pero conviene poner falso. Después explico bien. Punto falso, perfecto. Enter. Y acá, bien, me aparece Qatar. Me parece que no existe. Y ya acá me parece que no existe más nada. Y si bien es cierto que acá hay unos caracteres que pueden que no aparezcan en la lista, pero no puede ser casualidad que ya después para abajo no aparezca nada. ¿Qué problema estoy teniendo acá? El problema es que yo he dicho que mi matriz de búsqueda es esta, H6 y 32. Pero cuando esta función se copia hacia abajo, el H6 ya no es H6, se empieza a incrementar, y el I32 tampoco, I32 se empieza a incrementar, porque él cree que yo también quiero incrementar hacia abajo estos valores. Entonces, esto lo soluciono, bueno, hay dos formas de solucionar. Primero lo puedo solucionar poniendo el signo pesos acá y el signo pesos acá, para que estos dos rangos, para que este rango quede fijo, le doy Enter y ahí se soluciona el problema. Bueno, eso es una manera, pero la otra manera mucho más efectiva es convertir esto en rango. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá, le digo dar formato como tabla, elijo un color cualquiera, me pregunta exactamente lo mismo que recién, si es este el rango, le digo que sí, ven, ahí me soluciono todo. La tabla tiene encabezados, sí, tiene encabezados, porque es esto, los encabezados son los títulos de las columnas, le doy a aceptar. Y acá tengo que poner el nombre de la tabla, le vamos a poner países. Países, enter. Entonces acá se simplifica. En lugar de andar dando un rango y seleccionar todo este conjunto de celdas, escribo el nombre de la tabla, ahí está, ahí hemos escrito. Presiono la tecla de tabulación, enter. Listo. Entonces eso es mucho más sencillo. Ahora dice, revisar el control de errores. Lo vamos a hacer con la función error, que la función error me devuelve verdadero con una función de error y me devuelve falso con una función no de error. Bien, entonces yo tengo la función es error. Bien, yo hago así, enter, falso, falso, falso. ¿Qué significa? Que es falso, que esto es un error, o sea, que significa que esto no da error, esto es un no da error. ¿Cuándo daré error? Y cuando el primer carácter sea algo que no existe en la lista, por ejemplo, un 9. En esta lista no hay ningún 9. ¿Ven? Entonces, en ese caso, sí devolvería un error. ¿Sí?
Como habíamos visto, acá no había un 9, sino había una Q. Ahí está. Y ahí se pone falso. Entonces yo digo así. Si todo esto me da verdadero, significa que está habiendo un error. Entonces pongo, por ejemplo, código inexistente o inexistente, etcétera. Luego con tilde. Ahí está. Entre comillas. Punto y coma. Ahora, si toda esta función que estoy evaluando acá no da un error, bueno, ahí le voy a poner derecho copiar. Y acá, botón derecho, pegar. Pero paréntesis. Y acá me dice que sobra o falta algo. A ver, ¿qué será? Si es error. Ah, borré. ¿Qué puse acá? Selecciono todo esto. Control C, la borré de acá. ¿Cómo dice? Corta. Ahí está, ahora sí. Bien, repasando entonces. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo de nuevo. Voy a poner control Z, control Z, control Z. Ahí está. Vamos de nuevo. Entonces, todo esto, ¿sí?, es mi función que yo quiero controlar. ¿Sí? Vamos a sacar esto y vamos a dejar solo el buscar B. Entonces, yo quiero controlar la función buscar B. Yo quiero controlar que buscar B no tenga errores y en el caso de que tenga error, bueno, mostrar un mensaje. ¿Cómo voy a hacer? Voy a escribir una forma, acá lo voy a escribir en forma genérica y voy a poner. Sí, es error de X igual a verdadero, punto y coma, mensaje, un mensaje de error. Y si no, acá X. ¿Sí? O sea, yo voy a estar evaluando una función que la llamo X. Entonces voy a decir, si esta función, al aplicarle ese error, me da verdadero, significa que esta función está teniendo un error. Entonces muestro un mensaje, cualquiera. Ahora, si esta función no está teniendo un error, entonces la realizo. Punto. Y nada más. Eso es lo que estoy haciendo con este buscar B. En este caso, todo este buscar B sería mi X. Entonces, bueno, control C para copiar. Y simplemente reemplazo lo que puse recién, mi X. Todo esto sería X. Entonces, si es error de X, que empieza acá y termina acá, es igual a verdadero, punto y coma, error. Voy a poner simplemente. Si mi X no da error, pegar. Entonces, haga la X. Y paréntesis, enter. Y ahí está. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo todo el abecedario. Entonces, si el primer carácter no es Q, es un 2, lo cual por supuesto no sale en la lista, error. Y lo va a controlar en cualquier parte, porque eso se copió y se pegó hacia abajo. Si es un 9, error. Y listo. Entonces de esta forma realizo el control de errores. Bien, sigo con clasificación. Clasificación, ¿qué es lo que dice? Dice, depende del segundo y tercer carácter del código según la lista que está a la derecha. Entonces, la clasificación de estos libros, ¿dónde está? Está por acá. A ver. Ahí está. Entonces, si el segundo y tercer carácter son 11, es de literatura. Si es 12, es un ensayo. Si es 13, es de un libro de regalo. Y así sucesivamente. Entonces, yo necesito el segundo y tercer carácter. Para el segundo y tercer carácter no puedo utilizar una función izquierda como utilicé acá. La función izquierda. La función izquierda me toma desde los caracteres a partir de justamente de la izquierda. Yo necesito solamente estos dos. La Q no la necesito, entonces la función izquierda no me sirve. Para eso
como ya expliqué en otros videos, está la función extrae. Acá. La función extrae. La función de extrae tiene tres argumentos. El primer argumento es el campo, la celda con la que voy a trabajar. Voy a trabajar con el sistema, punto y coma. Entonces me dice el segundo y tercer carácter. Entonces digo, a partir del carácter 2, punto y coma, tome dos caracteres. ¿Por qué dos caracteres? Porque necesito el carácter de la posición 2 y el carácter de la posición 3. Entonces, trabaje con este texto y a partir de la posición 2, tome dos caracteres. Enter. Ahí está, acá me dice 12, 73, 95. ¿Por qué 12? Y porque acá este es mi segundo carácter y este es mi tercer carácter. Abajo dice, acá dice 73. Lo mismo, acá tengo mi segundo carácter y acá tengo mi tercer carácter. Bárbaro. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago con esto? Y hago el buscar B correspondiente. Este también se ha agrandado. Algo el buscar B correspondiente. Y acá, bueno, esto también lo vamos a transformar en tabla, entonces dar formato como tabla, elijo un formato cualquiera. ¿Es esta la tabla? Sí, es esta la tabla. ¿Dónde? Ups, llega lejos. Ah, está ahí. Llega hasta el 90. Bien, perfecto. Entonces, esta es la tabla, sí. ¿Tiene encabezado? Sí, tiene encabezado. Entonces le doy a aceptar. ¿Cómo llamo a la tabla le damos a llamar clasificación. Enter. Ahí está. Entonces, digo, buscar B. ¿Cuál va a ser el valor buscado? Mi primer y segundo carácter. Punto y coma. ¿A dónde voy a buscar eso? En la tabla de clasificación. Punto y coma. ¿En qué columna está el dato que quiero mostrar? Está en la columna 2. Entonces, punto y coma 2. Punto y coma. Enter. Y ahí, bueno, acá sí que me salen errores por todos lados. ¿Qué es lo que está pasando? El extrae lo hace bien, vemos que lo hace bien. En este caso, habíamos visto que me extrajo el 12. Entonces le pongo buscar B12, o sea, buscar B y el valor, entonces me busca el 12. Acá tengo el 12, no puede decirme que no lo encuentra, pero ¿qué es lo que pasa? La función extrae, la función extrae, me extrae justamente este 12, pero me lo toma como si fuera un texto, ¿sí? Y el 12 que está acá no es un texto, es un número, entonces yo tengo que transformar todos estos valores que están acá, numéricos, lo tengo que transformar en un texto. Voy a poner el apóstrofe. El apóstrofe en el teclado está debajo del signo de interrogación que cierra. Entonces pongo el apóstrofe, enter, y esto mismo lo voy a bajar hacia abajo para la redundancia. Lo bajo, entonces me quedan todos los códigos numéricos y cuando vengo acá, ahora sí funciona. Ahora, pero vemos que algunos no funcionan y bueno, porque acá a propósito hay algunos errores. Por ejemplo, en este tercero me extrajo el segundo carácter es el 95 y mi lista llega hasta el 90. O sea que hay un error, obviamente está hecho a propósito para que haya error, para realizar, como dije, el control de errores. ¿Cómo hacemos? Exactamente, asistente en línea, no, espera, acá. ¿Cómo hacemos? Exactamente como dice acá. Si es error de X igual a verdadero, un mensaje, y si no, X. Bueno, perfecto. Entonces, Em, todo esto vendría a ser mi X. Entonces voy control C para copiar y digo sí, ahora paréntesis. Es error de esto que empieza acá y termina acá. Igual, verdadero, punto y coma, error, con un poco de un asistente. Y si no, X, o sea, control V corta. Pero paréntesis, enter, y listo. Entonces ya ahí me aparece
eh, directamente me aparece el mensaje error y no me aparece ese código extraño del Excel. Y acá estos, se ve que acá están cargados con espacios en blanco. Bueno. Y así estaría listo entonces la clasificación. Vamos a autor. Bueno, autor. Autor dice, depende del cuarto al séptimo carácter. Del cuarto al séptimo carácter, entonces igual. Utilizamos extrae. Bien. ¿Extrae de quién? De esa celda. Punto y coma. Dice el cuarto al séptimo carácter. Entonces digo, a partir del cuarto carácter tomo 3. Pues tengo el cuarto, el quinto, no, del cuarto al séptimo, con 4. Tengo el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Entonces, a partir del cuarto carácter, tomo 4. Enter. Y ahí está. Como dice acá, del cuarto al séptimo carácter. Correcto. El cuarto al séptimo carácter incluido, por supuesto, del cuarto al séptimo. Entonces, lo mismo. Yo acá que tengo el autor, origen, clasificación. Acá están los autores. Bueno, esto también entonces lo transformo en una tabla. Me voy a dar formato como tabla. Elijo un formato cualquiera. Me dice eso, le darle el encabezado. Sí. Y acá pongo autores. Uy, no. Sí, acá. Autores. Enter. Entonces ahora, esta tabla se llama autores. Bueno. Entonces, vengo acá y digo, buscar B. ¿Cuál es el valor buscado? Este fragmento del código de barras. ¿Sí? Punto y coma. ¿Qué hago con eso? ¿Dónde lo busco? Busco en autores. Punto y coma, devuelvo la columna 2, punto y coma, false. Enter, no me encuentra nada por lo mismo de recién. Hay un truco para no tener que hacer esto, de poner el apóstrofe y bajar. Hay un truco que es que a todo esto lo multiplico por 1. Y tampoco funciona. No, 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 no. Acá, esto, me equivoqué, me equivoqué. Esto, acá. Esto. Lo multiplico por 1. Ahí lo hago y ya lo explico. Y ahí sí me da valor. Bueno, no sé qué le está pasando, pero esto esta mañana me funcionó. Bueno, queda pendiente. Después lo explico. Esta mañana me funcionó eso, no sé qué le pasaba. Vamos entonces al nunca bien ponderado apóstrofe, le doy enter. Entonces, de esta forma, estos los transformo en, estos números, entonces los transformo en texto. Pero no tener que bajar y hacer todo este viaje, creo son muchos. Más fácil, hago aquí sí, pongo control C, luego vengo acá, o clic, con el shift presionado clic, y control V corta, y ahí, ay, cierto, esto, no. No, bueno, así no era, no importa. Vamos a hacerlo de uno, ¿cierto? Porque me copió y me pegó hacia abajo y no lo incrementó y yo quería que me lo incrementara sin tener que hacer todo esto. Ahí, perfecto. Ahí quedó, no importa. Entonces, ahí está. Entonces he transformado todos estos números, lo he transformado en caracteres, poniéndole el apóstrofe. Entonces acá, en clasificación, ahora sí me sale la clasificación no clasificación, perdón. En autor, ahora sí me sale el autor como correspondía. Pero obviamente también acá aparecen unos errores. ¿Por qué? Porque a propósito yo cargué mal unos códigos para que no los encuentren. ¿Sí?
cargue mal unos códigos para que no los encuentre. Entonces, ¿qué hay que hacer acá? Hay que hacer el control de errores como hicimos en todas las otras veces. Entonces selecciono, control C, copiar, y pongo sí, ahora paréntesis, es error de esto que empieza acá y que termina acá, igual a verdadero, punto y coma, bueno, un mensaje de error. Muy creativo un mensaje de error. Y ahora, si X no es error, entonces haga X. Cierro paréntesis, enter. Ahí está. Perfecto. Entonces sale los autores y el error donde corresponde. Ya estaría entonces estas listas. Ahora vamos a esta parte. Cantidad de libros y total. Esto es lo único que falta. Y es muy, muy sencillo. Al haber hecho las listas, se simplifica muchísimo. Cantidad de libros de literatura, perfecto. Y total en plata de qué? De los libros de literatura. Bueno, entonces vamos a hacer. Para contar algunas cosas y otras no, utilizamos la función contar sí. Entonces le digo, ¿qué tengo que recorrer? Tengo que recorrer la columna clasificación. ¿Y cuál es la lista? Esta es la lista de esta lista que la habíamos llamado eh, lista de libros. Entonces, le digo así es como lo tengo que decir. Le digo, igual, contar sí. Le digo, recorra lista de libros y abro corchetes. ¿Cuáles son? Ahí está. Abro corchetes y digo, recorra clasificación. Yo acá le estoy diciendo, de la tabla libros, recorra la columna clasificación, que es la que puse entre corchetes. Punto y coma. Busca la clasificación que hay aquí. Cierro paréntesis. Enter. Y ahí me parece. ¿Sí? De nuevo. Entonces, le digo, de lista de libros, recorra la columna clasificación y cuente cuántas veces aparece literatura, y acá cuente cuántas veces aparece ensayo, y así sucesivamente. Bien. Y acá el total en pesos. ¿Qué tengo que hacer? También tengo que, yo utilizo acá un sumar, sí, porque tengo que ir acumulando todos los valores de lo que valen los libros. Entonces digo, recorra de lista de libros, recorra la columna igual, también recorra la columna clasificación, punto y coma, busque la clasificación que dice acá, punto y coma, y cuando la encuentre, sume de lista de libros, sume su precio. Ahí está. Entonces, recorre clasificación, busca la clasificación que dice acá, y suma después el precio. Fíjense que yo pongo entre corchetes nombre de la columna. Y si esta columna se llama igual que esta, ¿cómo sabe a cuál ir? Y bueno, acá va a buscar clasificación de la lista de libros. Y acá va a buscar clasificación en la lista en que estoy parado. Por eso tiene el arroba, que significa en la misma lista donde estoy. Entonces, enter, y ahí suma todos los importes de los 20 libros de literatura. Obviamente, esto le falta el signo pesos, etcétera, etcétera. Se pone así porque no entra ahí está. Después le cambiamos el formato y todo lo demás. Bien, y hasta acá llega entonces la resolución del ejercicio.